Estamos aquí en Tecnopol y ahora quiero tocar un tema y es el tema del Bitcoin. En varios programas he estado analizándolo, he señalado que constituye una burbuja, hablé de lo que es el precio de un activo financiero que se descompone en dos elementos. Hay un elemento que tiene que ver con los fundamentos de ese instrumento financiero y la otra parte es simplemente una burbuja. La parte de los fundamentos está relacionada con la capacidad de generación de efectivo de ese instrumento financiero. Por ejemplo, un bono te paga unos cupones durante un plazo determinado. Esos cupones que se pagan durante un plazo determinado, si tú lo traes a valor presente, tienes el precio del bono. Las acciones generan también un flujo de efectivo, que son los dividendos de las empresas. Si ese dividendo de las empresas, si yo lo traigo a valor presente, pues genero el valor de las acciones. Y así sucesivamente, cualquier tipo de instrumento financiero que me genera un determinado nivel de retorno, pues yo lo traigo a valor presente y eso sería el precio. Así lo puedo hacer con derivados, lo puedo hacer con futuros, lo puedo hacer con cualquier contrato, cualquier cosa que usted tenga. La capacidad de generación de flujo de efectivo, eso es lo que da el valor monetario de ese instrumento financiero. Eso por una parte. Por otra parte, está el tema del que es el concepto de dinero. Para que un activo o un bien sea considerado dinero, tiene que cumplir tres funciones básicas. Uno, ser un medio de pago, es decir, que usted lo puede utilizar para poder intercambiar bienes y servicios. Y dos, que sea una unidad de cuenta, es decir, que usted pueda expresar los otros bienes en función de ese. Por ejemplo, usted decir, bueno, esto te cuesta 3 pesos, es decir, que usted está considerando que esa camisa cuesta 3 unidades de esto que usted llama peso, o ese sillón cuesta 5,000 pesos, es decir, 5,000 unidades de eso que usted llama peso. Entonces también, además de ser medio de pago, tiene que ser unidad de cuenta. Pero la tercera gran función es que tiene que ser depósito de valor. ¿Qué significa ser depósito de valor para una moneda? Significa que usted la puede atesorar y que el valor de esta moneda, que sería el espejo del valor de los bienes que usted ha convertido en esa moneda, pues es estable o relativamente estable. ¿Qué sucede? Si usted tiene algún bien que cumple con esos tres, eso se puede considerar como dinero. Yo voy a tomar un caso, por ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial estaban los campos de prisioneros. Los campos de prisioneros se llevaba siempre para cada prisionero una cajita. Llegaba una cajita de la Cruz Roja donde ahí había algún tipo de elemento como por ejemplo un jabón, había pasta dental y había cigarrillos porque los presos fumaban muchísimo. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que se dieron cuenta de que no todo el mundo fumaba, pero llegaba esa cajetilla de cigarrillos. Entonces, había algunas personas que se bañaban más de la cuenta y gastaban más el jabón y estaban interesados en tener esa extra pasta de jabón. Entonces, ¿qué ellos iban a hacer? Bueno, podían intercambiar. Cambiaban la pasta de jabón por cigarrillos. Y luego había otro que le gustaba más tener pasta dental y entonces cambiaba la pasta dental por cigarrillos. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Se dieron cuenta que los cigarrillos podían funcionar como el instrumento que fuese más allá del simple trueque. ¿Por qué? Porque todo el mundo podía en algún momento demandar el cigarrillo no para fumarlo, sino para intercambiarlo fácilmente con otros bienes. Por ejemplo, si usted tiene una camisa y la quiere intercambiar por pasta de jabón, usted dice, bueno, para yo darte esta camisa yo necesito 5 pastas de jabón, pero quizás solamente tiene 2 la persona, entonces yo le tendría que dar la mitad de la camisa. Pero eso significa que yo tendría que romper la camisa para yo conseguir mis 2 pastas de jabón. Y eso no es eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo puedo cambiar esto por X cantidad de cajetillas de cigarrillo. Y esa X cantidad de cajetillas de cigarrillo yo la pudiera dividir en cigarrillos, por ejemplo. Y esos cigarrillos entonces lo pudiera utilizar para adquirir las 2 pastas de jabón. Y así yo no tengo que romper la camisa por las 2 pastas de jabón. Puedo entregar la camisa completa, recibo, por ejemplo, 10 cajetillas de cigarrillo y con esas cajetillas de cigarrillo, con 2 o 3 cajetillas de cigarrillo, consigo las 2 pastas de jabón. Me quedan 7 cajetillas de cigarrillo y esas 7 cajetillas de cigarrillo las puedo utilizar para adquirir otros bienes. Es decir, que se utilizaba perfectamente los cigarrillos en la Segunda Guerra Mundial como un medio de cambio, pero también podía ser utilizado como unidad de cuenta, porque yo podía expresar todos los otros bienes en función de ¿qué? De la cajetilla de cigarrillo. Usted me dice, pero la cajetilla de cigarrillo es una unidad muy grande. Sí, pero yo lo puedo tener expresado también en forma de cigarrillo. Y en vez de ser
eso cuesta 5 cajetillas de cigarrillos, puedo decir, eso cuesta 3 cigarrillos. Entonces puedo hacer transacciones más pequeñas con la misma unidad de cuenta. Entonces el cigarrillo servía para medio de intercambio como unidad de cuenta, pero también atesoraba valor. ¿Por qué? Porque yo podía guardar ese producto que es cigarrillo en un lugar libre de humedad que me lo protegiese, digamos, ese almacenamiento, y de esa forma yo lo podía atesorar, de tal forma que tenemos que los cigarrillos en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, eran perfectamente definidos como dinero porque cumplían medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Entonces, todo bien que cumpla con eso es dinero. Y tiene una función social porque permite hacer transacciones que el trueque simplemente no la pudiera hacer. Y eso significa que el valor de la sociedad aumenta por la existencia de ese concepto que es dinero. Entonces ahora se han querido inventar, porque el dinero, si usted ve, lo emite de forma monopólica los bancos centrales. El Banco Central Europeo emite de forma monopólica lo que es el euro. El Banco Central de los Estados Unidos, que se conoce como la Reserva Federal, emite monopólicamente lo que es el dólar. Y así usted encuentra en Taiwán, en China, el renminbi, por ejemplo, en China, lo emite el Banco de China, y así usted encuentra que cada país pues tiene un banco central que emite monopólicamente su dinero. En el caso de la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana emite de forma monopólica el peso dominicano. Y en Cuba por igual, en México por igual, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunos ahora dicen, no, vamos a inventar con las ventajas que da una tecnología que se llama blockchain o cadena de bloques, podemos hacer un mecanismo para emitir una nueva moneda que se va a llamar una criptomoneda, el Bitcoin. Y así hay otras también, Ethereum, y hay otras más que existen. Y que esto genera ahí una nueva moneda, que es una moneda difícil de poder pues manipular, y que solamente se crea con un proceso que se conoce como minería, donde se juntan muchas computadoras que demandan una enorme cantidad de energía para resolver un determinado algoritmo, y en la medida que se van resolviendo esos algoritmos se emite un Bitcoin y va subiendo hasta llegar a un máximo de 21 millones de Bitcoin. Es decir, que no tiene nada que ver la cantidad de Bitcoins con la cantidad enorme de transacciones que se realizan durante un periodo determinado en la economía a nivel mundial. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se emite cantidad de dólares en función de la actividad económica. En la República Dominicana se emiten cantidad de pesos en función de la actividad económica. Igualmente en Europa se emite la cantidad de euros en función de la actividad económica. Usted no emite a lo loco la cantidad de dólares, o a lo loco la cantidad de euros, o a lo loco la cantidad de pesos, porque si lo hace, ¿qué sucede? Si usted de repente duplica la cantidad de dólares de la economía mundial, se duplican los precios expresados en dólares. Si usted duplica la cantidad de euros en la economía mundial, se duplican los precios expresados en euros. Si usted duplica la cantidad de pesos, se duplican los precios de los productos denominados en pesos. Y esto obviamente que hace que los bancos centrales sean sumamente prudentes a la hora de realizar sus emisiones. En el caso de la República Dominicana, y ahí hay que reconocer el trabajo de Héctor Valdés, cada vez que Héctor Valdés ha sido gobernador del Banco Central, la tasa de inflación ha estado en el entorno del 5%. Una tasa de inflación comparada con otros gobernadores que el promedio ha sido 25%. Es decir, mientras ha estado Héctor Valdés en la gobernación del Banco Central, el promedio de las tasas de inflación es de 5%. La tasa de inflación promedio de otros gobernadores, 25% desde los 80 hacia acá. Y esa diferencia lo que significa es que se ha manejado de una forma prudente durante la gobernación de Héctor Valdés el Banco Central. Los pesos se manejan de una forma prudente. Y así uno tiene lo que sería estabilidad de precios. Si a eso usted le añade lo que se ha estado ejecutando desde el año 2012, que es una política monetaria basada en metas de inflación, donde el Banco Central dice, mi meta de inflación es 4. Yo voy a tener que mi inflación va a estar 4% más menos 1, es decir, que va desde 3 hasta 5 puntos porcentuales. Entonces, así usted define su política monetaria en función de esa meta de tasa de inflación. Y el Banco Central es el único que tiene el monopolio. Con el concepto de criptomonedas, no hay un banco central. No hay un banco central que evalúe cuál debe ser la inyección de moneda que se requiere
para poder mantener, por ejemplo, la estabilidad de precios o para poder mantener, por ejemplo, el crecimiento de la economía aceitadito, que pueda seguir expandiéndose y creando empleo y creando bienestar, o que pueda minimizar, por ejemplo, esa política monetaria, la volatilidad del tipo de cambio. Fíjense que no dije el nivel del tipo de cambio, no, la volatilidad, la incertidumbre del tipo de cambio que se pudiera minimizar con la política monetaria. Eso que acabo de decir es lo que se conoce como la regla de Taylor. La regla de Taylor establece que usted va a fijar la tasa de interés del Banco Central en función de ¿qué? En función de la meta que usted tenga de crecimiento de la economía, la meta que usted tenga de inflación, y entonces esa de Taylor, que es el profesor John Taylor de la Universidad de Stanford, esa función o esa regla de Taylor, si yo le añado un tercer término, que es la volatilidad del tipo de cambio, ahí yo la transformo en regla de Taylor-Valdez, que yo la he desarrollado hace tiempo, ese concepto, por el hecho de que está estrechamente vinculado con la forma en que el gobernador Héctor Valdez ha estado manejando su política monetaria, de una manera tal que logra minimizar la volatilidad del tipo de cambio, pero al mismo tiempo logra reducir a un mínimo la distancia entre la tasa de inflación y la meta de inflación, y reduce también a un mínimo la desviación que existe entre el crecimiento de la economía y el nivel de crecimiento potencial de la economía, que es alrededor del 5%. Si usted observa todas esas variables, se da cuenta de que queda entonces un tercer término, que es la volatilidad del tipo de cambio. Y fíjese que aun cuando el Banco Central no toma decisiones para el nivel del tipo de cambio, sí toma decisiones que reducen la incertidumbre y la volatilidad del tipo de cambio y crean entonces un entorno muy favorable para la estabilidad de precios y al mismo tiempo para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Eso es como opera un banco central. Ahora tenemos entonces lo que se conoce como criptomonedas, donde no hay un banco central. Usted se imagina que sea un proceso de minería que permita la emisión de una determinada, no voy a decir ni activo, no voy a decir moneda, no puedo decir nada, de un determinado, ¿cómo yo le diría? Yo le llamo eso cuando yo lo tuiteo. Y eso, usted que se denomina Bitcoin, alguien se atreve a denominarlo moneda. Eso. No. Yo no le llamaría moneda. Le voy a decir por qué en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.